Hola, ¿qué tal? Los estaba esperando. Nah, es una broma. Bueno amigos, sean todos bienvenidos a este canal que se llama Jacobus. Lo he creado con la finalidad de poder transmitir, compartir lo que es información muy importante, muy valiosa para todas aquellas personas que les gusta lo que es aprender, les gusta leer, ¿no? A los que no les gusta tal vez leer, pero les gusta escuchar, ¿no? Todos aquellos que quieren aprender, este es su canal, ¿no? El canal lo voy a dividir en tres secciones, ¿no? La primera sección va a tratar netamente de temas interesantes para aquellos adventistas que les gusta conocer más sobre las doctrinas. Otra sección voy a tener que voy a hablar tema dirigido para jóvenes. Estoy pensando más o menos iniciar con un tema de noviazgo. Y el tercero estoy viéndolo todavía, está en proceso, ¿sí? Entonces, para poder iniciar, ¿ya? Vamos a comenzar con el tema doctrinal, ¿ya? Vamos a hablar un poco el día de hoy de lo que es cristología, ¿ya? Me estaba encontrando con un tema muy interesante en internet, donde hablaba acerca de la naturaleza prelapsaria y la naturaleza poslapsaria de Jesús. ¿Qué es esto? Te preguntarás, tal vez nunca has escuchado, ¿no? Hay un texto en la Biblia, ¿ya? La cual nos habla de algo que nos deja pensando a muchos de nosotros, que dice así, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel. Hay tres preguntas interesantes, ¿ya?, que vamos a desarrollar en este tema. Uno de ellos era de si Jesús era realmente divino y humano al mismo tiempo. Dos, ¿fue su naturaleza humana prelapsaria o poslapsaria? ¿Qué significa esto, no? ¿Era como la naturaleza de Adán antes de su caída o después de su caída? Y por último, ¿tenía Jesús tendencias naturales al pecado como el resto de los hombres? ¿Ya? Creo que la mayoría de nosotros no dudamos en lo referente a la naturaleza de Jesús, ¿no? Vamos a saltearnos esa pregunta, ¿ya? Porque la mayoría lo entiende como que Jesús era Dios y a la vez era humano al mismo tiempo, ¿no? Hubo una encarnación, ¿ya? Para entender las otras preguntas, ¿ya?, acerca de lo que es, por ejemplo, la naturaleza prelapsaria y poslapsaria, ¿qué significa, no? Prelapsaria significa, o sea, la naturaleza de Jesús era como antes de la caída, o sea, como la naturaleza de Adán. Y la naturaleza poslapsaria significa, ¿no?, la naturaleza de Jesús era como después de la caída, ¿ya? Para eso debemos responder primeramente, ¿qué es el pecado? La Biblia nos explica, ¿ya?, acerca de esto. ¿Qué es el pecado? Puede ir desde una equivocación o no dar en el blanco hasta una rebelión abierta a Dios, ¿sí? Existen, 4 tipos de pecado, ¿ya? Uno de ellos se encuentra en el libro de San Juan 3:4. Vamos a buscarlo. Primera de Juan 3:4, ¿ya? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pecamos cuando hacemos algo mal, ¿no? Es decir, a esto le llaman los teólogos, ¿no?, pecado por comisión, ¿ya? Número 1. Número 2, vamos a buscar Santiago 4:17, lo que nos dice. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿ya? O sea, ¿no?, cuando no cumples con el deber, ¿no?, cuando tú sabes lo que es hacer pero no lo haces, ¿no?, también es pecado. ¿Cómo le llaman los teólogos a esto? Le llaman el pecado por omisión. ¿Cuál es el tercero, ¿ya? Aquí vamos a ver algo que Jesús fue más allá, ¿no?, para explicar, ¿no?, para dar a entender qué es el pecado. En una ocasión vamos a ver
Mateo 6:2. Mateo 6:2 dice lo siguiente. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice, ¿no? También vemos la viuda que dio 2 moneditas en Marcos 12:42 lo encontramos. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí, no? Cuando hagamos cosas, no lo hagamos para que nos alaben, ¿no? Entonces Jesús está yendo más allá, ¿no? Está yendo a lo que es la intención, ¿no? ¿Qué te impulsa a hacer lo que tú haces, ¿no? Entonces, también dijo en una ocasión Jesús, ¿no? Que, ¿no?, cualquier persona, ¿no?, cualquier varón que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Entonces, el pecado también puede ser una motivación, ¿ya? Hasta aquí, en estos tres, ya en lo que es pecado por comisión, omisión o motivación, ¿no?, ¿en cuál tú te encuentras? ¿En cuál tú te encuentras? Tal vez tú pienses, ¿no?, que no quebrantas la ley. Tal vez pienses que tú de pronto haces siempre lo correcto, sabes lo que es lo correcto y haces lo correcto. Y tal vez pienses que tus motivaciones también son las más adecuadas, ¿no? Entonces puedas preguntarte, ¿no?, entonces, ¿para qué necesito un Salvador, ¿no? Si todo está bien, pues hay un cuarto tipo de pecado que vamos a ver. ¿Cuál es? En el libro de Salmos, ¿ya? Salmos 51:3. Salmos 51:3 dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no?, en este salmo, vemos Ahora, continuando con el texto, dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Y el 5 dice, prestemos atención aquí, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuevamente repetimos, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir este texto, ¿no? Que el pecado, ¿sí?, es una condición, ¿ya? Es decir, que nosotros heredamos el pecado, ¿no? Nacemos con el pecado, ¿no? Nacemos con una tendencia pecaminosa, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de pecado, ¿ya?, como hemos podido ver. Uno era el pecado por comisión, el segundo era por omisión, el tercero era por motivación y por último el cuarto por condición, ¿sí? Nadie se libra del pecado, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? Por eso el texto también dice, ¿no?, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿no?, sabiendo todo esto, no es tanto, dice, lo que hacemos, sino lo que somos, que afecta lo que hacemos o dejamos de hacer. También otro pensamiento dice, necesitamos redención, no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a leer Hebreos 2:17. ¿Sí? El texto. Este texto tenemos que memorizarlo si es posible. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a leer Hebreos 7:26 al 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, dice, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, ¿ya? Entonces, para algunos es contradictorio, ¿no?, que el texto de Hebreos 2.17 dice, ¿no?, que fue hecho semejante a sus hermanos en todo, ¿no? Fue hecho semejante a sus hermanos, ¿no? Ahí varios empiezan a especular, empiezan a creer que Jesús, muchos piensan que es solamente humano, muchos creen que tenía tendencias al pecado así como nosotros, ¿no? Y lo remata cuando dice semejante a sus hermanos en todo, ya dice, ¿no? Entonces, no podemos interpretar la Biblia solamente con un texto, ¿no? Necesitamos la ayuda de muchos textos para poder aclarar o encontrar más luz en un texto determinado, ¿sí? ¿Y qué texto nos va a ayudar? Nos va a ayudar el texto tan conocido, ¿no?, por casi todos los cristianos, que es Juan 3.16. Juan 3.16 dice lo siguiente, a ver, lo encontramos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el texto, ¿no? Yo sé que lo has escuchado cientos y cientos de veces, pero tal vez no has entendido algo muy importante de este texto. Y es esa palabrita que dice ahí, unigénito. ¿Qué significa unigénito? Que es único, excepcional, ¿no? La palabra aquí, original, es monógenes. Y monógenes quiere decir que es único o que no hay otro como él. Entonces, cabe preguntarse, ¿no? Si el texto habla de Jesús, Jesús es un monógenes, ¿qué es lo que lo hace único, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Vamos a ver aquí algunos textos, ¿ya?, el cual amplía un poco más nuestro entendimiento. Y vamos a buscar Mateo 1.18 primero. Vamos a ver. Mateo 1.18. Dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a la existencia? Aquí Jesús dice que llega por el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llego yo a este mundo, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no?, por lo general, llegamos por concepción. Concepción. Pero ¿cómo llega a este mundo un monógenes? ¿Cómo llegó Adán a este mundo? Él no tuvo papás, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó? Salió de las manos de Dios, entonces él vino por creación. Ahora, ¿no?, Jesús no concibió porque con María y con José se juntaron, ¿no?, o tuvieron relaciones íntimas, sino la Biblia dice algo diferente, ¿no? ¿Cómo vino Jesús? No vino tampoco por creación, no es que Dios formó a Jesús, ¿no? Entonces, él vino por encarnación, ¿no? Tanto Adán, ¿no?, como Jesús son monógenes, son seres únicos, pero especialmente Jesús, porque él no vino ni por concepción ni por creación, sino por encarnación. ¿Qué más lo hace único a Jesús, aparte de su nacimiento? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, ¿sí? También tenemos, también tenemos lo que es el libro de Juan 8.29. ¿Ah? Juan 8.29 dice, porque el que me envió conmigo está,
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre la voluntad de lo que le agrada, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hacer siempre, ¿no? Siempre la voluntad del Padre, ¿no? Jesús lo hacía, ¿no? Entonces eso lo hace especial, eso lo hace único, ¿no? ¿Qué más? A ver, Hebreos 7:26, que es el libro también que estamos leyendo. Vamos a ver, Hebreos 7:26 dice, 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, ¿no? ¿Habrá una persona así? No la hay, ¿no? Por último, ¿no? Bueno, primera de Juan 3:5 dice que en él no había pecado, ¿no? Entonces, todas estas características nos hace ver que eres un monogen, porque en su vida, ¿no? Vivió para agradar a Dios y no se halló en el pecado, ¿no? Entonces, esas son, hasta ahí vamos, dos características lo cual es un monogen, ¿no? Un ser único. Tercero, vamos a ver 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces, Jesús murió no por él mismo, sino por los demás, ¿no? Por otras personas, ¿no? O sea, fue una muerte vicaria, ¿no? Una muerte vicaria. Murió la muerte que le tocaba al ser humano, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa capacidad, ¿no? ¿Quién puede morir por otro ser humano, ¿no? Para justificarlo del pecado? Solamente un monogen, ¿no? Solamente el monogen Jesús, ¿no? Hay que recordar que él no fue un mártir, ¿no? Sino que él murió como sacrificio, ¿ya? Entonces, en su muerte, es la tercera característica de por qué él es un monogen. La cuarta, vamos a ver Marcos 16:9. Marcos 16:9 dice lo siguiente. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿no? ¿Qué dice este texto del monogen, ¿no? Que resucitó, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que él, bueno, estuvo más o menos 6 horas en la cruz, aproximadamente a las 3 de la tarde murió, y el domingo, ¿ya? Porque murió el viernes, dice que resucitó, ¿no? ¿Habrá alguien que tenga esa capacidad de poder morir y resucitar? ¿Ya? Por otro lado dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Jesús cargó esa muerte que nosotros merecíamos y resucitó, ¿no? No la muerte del sueño, sino la segunda muerte. También debemos saber que pagó deudas ajenas, ¿no? Y ninguna propia, ¿no? Por eso Jesús es un monogen, ¿no? Porque es alguien que tiene vida, alguien que puede resucitar, ¿no? Finalmente, Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice, ¿no? Entonces, por su vida Jesús tenía una misión, ¿no? Una misión muy riesgosa, una misión muy trascendental, ¿no? Que escapa de la misión de cualquiera de nosotros en esta tierra, ¿no? El 19 incluso agrega algo más, diciendo que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice, ¿no? Aquí Pablo utiliza como una analogía
en el cual, si lo lees todo el 5, habla del primer Adán y habla del segundo Adán, ¿no? El primer Adán, o el primer monogen, pecó, entonces trajo, ¿no?, lo que es las consecuencias que ahora conocemos. Pero el segundo Adán, que ya es el Jesús, el otro monogen, otro ser único, ¿no?, no pecó, ¿no? No pecó. Entonces, su misión fue trascendental, fue diferente, y eso lo hace especial, único, ¿sí? Entonces, conociendo todo esto, ¿no?, sabiendo que Jesús es un monogen, vamos a volver a nuestro texto clave, que es Hebreos 2:17, ¿no?, que decía: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Ahora, ¿no?, ¿cómo un ser único puede ser semejante a sus hermanos en todo, ¿no? ¿Cómo armonizamos esto, no? Pues bueno, para poder entender la Biblia, debemos analizar el contexto general y el contexto inmediato. El contexto general sería toda la Biblia, ¿ya? Mínimo sería todo el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero el contexto general sería toda la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice, para entenderla hay que analizar reglón tras reglón, un poquito aquí, un poquito allá, ¿sí? Entonces, esa sería una forma de poder entenderlo. Y también tenemos el contexto inmediato, ¿ya?, que llegaría a ser lo que es estudiar la raíz de las palabras. En el contexto general, ¿ya?, si nos vamos lo que es la epístola nada más, el libro de Hebreos, el propósito de esta epístola fue animar a algunos cristianos que estaban considerando, que estaban desanimados y que querían volver al judaísmo, ¿no? Entonces Pablo empieza a argumentar acerca de la divinidad de Jesús, empieza a hablar qué tan semejante a nosotros, ¿no? Entonces, ese es el contexto más o menos general. Pero el contexto inmediato, ¿ya?, lo vamos a ver ahora. Vamos a, especialmente del 14 al 16, enfatiza, dice, la realidad de la encarnación, ¿ya? El propósito, ¿cuál era, no? Se hizo Jesús hombre de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo, ¿sí? Entonces, vámonos al aspecto lingüístico, ¿no? Para poder entender la primera palabrita que aquí esté un poco confusa, ¿ya?, tal vez para algunos, debía ser semejante a sus hermanos en todo, ¿ya? Semejante. ¿Qué es semejante? ¿Qué entendemos por semejante? ¿No? ¿Tus manos son semejantes? ¿No son semejantes? Son parecidas, ¿ya? El griego, ¿ya?, de esta palabra, de este versículo, es homoioma. ¿Qué quiere decir homoioma? Quiere decir parecido. Parecido. Pero en cambio, si tú quieres decir igual, hay otra palabra, que es el iso, ¿no? ¿Qué es el iso, no? ¿Tú has visto palabras compuestas? Por ejemplo, una de ellas es el isósceles, que tiene dos lados, ¿ya?, dos longitudes similares. También está el isométrico, que tiene la misma medida, y el isotérmico, la misma temperatura, ¿no? Entonces es idéntico, ¿no? Pero en cambio, parecido ya es, cambia, ¿no? Cambia. Y hay una distancia enorme, ¿no?, entre Dios y nosotros, ¿no? Pero sin embargo se hizo parecido, dice el texto, ¿ya? Otro texto donde de pronto se menciona también este homoioma, encontramos en Santiago 3:9. Vamos a ver qué dice. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿no? Ahí también la palabra es homoioma, es decir, parecido, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos aclarando un poco el texto, ¿ya? Porque ya sabemos que Jesús es un monógen, es un único.
pero también es parecido a nosotros, ¿no? Ahora, pero ¿cómo explicamos lo que dice en todo? ¿Ya? Se hizo semejante en todo, dice Hebreos 2:17, ¿sí? Hay que entender, dice, las expresiones absolutas no siempre tienen una intención universal. Por ejemplo, ¿no? Cuando utiliza de pronto, a ver, el texto conocido de Filipenses 4:13, ¿no? Cuando utiliza la expresión todo, ¿no? Algo absoluto, todo, dice, ¿no? Lo puede en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Del todo, ¿no? Todo no está hablando en un sentido absoluto, ¿no? Sino en qué contexto lo dice, ¿no? Todo lo referente a su voluntad, ¿no? Cuando tú haces todo lo referente a la voluntad de Dios, Cristo te va a fortalecer. Tú vas a poder hacerlo, ¿no? Pero no se está refiriendo, ¿no? A dar licencia al pecado, ¿no? A realizar otro tipo de cosas, ¿no? Sino todo lo referente a su voluntad, ¿no? En términos absolutos, me parece que habla, por ejemplo, Juan 15:5, vamos a verlo, donde dice, a ver, yo soy la vid, dice, ¿no? Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice, ¿no? ¿Eso dice el texto? Claro que sí, ¿no? ¿En qué sentido lo dice, no? Si tú eres inteligente, ¿no? Te pones a analizar, te das cuenta que mucha gente que está separada de Jesús puede realizar muchas cosas, ¿no? Entonces, no se está refiriendo a eso, ¿no? No se está refiriendo a eso, ¿no? Sino, de igual manera que el anterior, ¿no? Todo lo que es referente para él, para su voluntad, ¿no? O mejor dicho, todo lo que necesita su aprobación, ¿no? Separado de Jesús, no lo vas a poder hacer, ¿no? Para ser aprobado por Jesús, ¿no? Para que te dé un visto bueno, tienes que hacerlo en comunión con Él. Separado, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, aquí hay un pensamiento, ¿ya? Que me gusta bastante, que dice: Jesús era isos al Padre, pero homoioma a los hombres, ¿no? Traduciendo, ¿no? Jesús era igual al Padre, pero parecido a los hombres, ¿sí? ¿Qué más dice? Jesús era homoioma a los hombres, pero al mismo tiempo era monogenes, ¿ya? Y no ha habido ni habrá otro como él, ¿no? Traduciendo, ¿no? Jesús era parecido a los hombres, pero al mismo tiempo era único. No ha habido ni habrá otro como él. Entonces, finalizamos con dos textos. Uno de ellos es Primera de Juan 3:5. A ver, Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5 dice lo siguiente. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él, dice Juan. Por último, Hebreos 7:27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, queridos amigos, ahí podemos ver, ¿no?, que Jesús fue semejante. Ya entendimos, ¿no?, en qué sentido lo dice, que fue semejante a sus hermanos en todo, ¿sí? Y sabemos que en Él no hay pecado, ¿no?, que es un ser único, un monogéneo, ¿no? Entonces, ¿no?, Él vivió muchas de las experiencias, ¿no?, que nosotros vivimos, ¿no? Él comprende lo que tú pasas, ¿no?, porque Él también fue carne y hueso, ¿no? Sin embargo, Él no pecó, ¿no? Él no pecó, ¿no? Ahora tú te preguntarás, ¿no? Jesús, si solamente fue parecido a mí, ¿no?,
Entonces él no tenía la tentación, ¿no? Él no tenía lo que es ese impulso de querer pecar, ¿no? Esas ganas, ese deseo, ¿no? No sintió esa presión fuerte de querer hacer algo, ¿no? Entonces Jesús entonces no nos puede entender, tú te preguntarás, ¿no? Si de pronto eres bien analítico, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro video, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo fue de pronto tentado Jesús? ¿Ya? ¿Cómo puede un monogen ser tentado? ¿No? ¿Cómo un ser encarnado, perfecto, ¿no? puede ser tentado? ¿No? ¿Podrá ser tentado un Dios? Eso lo vamos a responder en el siguiente video. Por ahora quédate con este pensamiento, ¿no? De que Jesús te ama a pesar de ser un ser importante, especial, ¿no? Él vino y murió por ti, ¿no? Él está muy interesado en tu vida, ¿sí? Entonces quiere conocerte, quiere que conozcas de Él. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, si te gusta lo que es la lectura, si te gusta escuchar temas interesantes, ¿no? Entonces puedes suscribirte, puedes compartir este video y puedes también sugerir algún tema de pronto del que te gustaría hablar. Que tengas un buen día.